Todo el mundo dice que el cerebro humano es la máquina más compleja que existe. ¿Pero esto significa que acaso no tiene límites? Para respondernos a esta pregunta, lo primero que tenemos que hacer es visitar qué entendemos del cerebro, cuáles son nuestras teorías actuales para comprender el funcionamiento de este. Actualmente la teoría que se mantiene es que el cerebro es más o menos como un conjunto de áreas específicas que se encargan de procesar la información que nosotros recibimos a través de los sentidos. Esto significa que, por ejemplo, la visión, la escucha, digamos, los sabores que nosotros probamos, todos tienen un área específica que procesa la información en el cerebro. Esto significa que estas áreas son las encargadas verdaderamente de que seamos conscientes de lo que está alrededor de nosotros. Por ejemplo, si una persona no tuviera el área encargada de la visión, no importa que sus ojos funcionaran de maravilla, no podría ver nunca. Sin embargo, hay una función diferente a las demás, y es la memoria. Esta es más bien un conjunto de circuitos en el cual los impulsos recorren todo el cerebro para poder formar la estructura de un recuerdo o una idea. Esto es conocido como un engrama. Para poder comprender el concepto de engrama, lo que mejor podemos usar es un ejemplo. Si yo te dijera que intentaras recordar tu primer día de escuela, lo que pasaría en tu cerebro es que él empezaría a recorrer las diferentes áreas del cerebro. Entonces iría primero, digamos, a la parte de la visión para saber cómo era el lugar, a la parte de la audición para poder tener una idea de qué era lo que se escuchaba, de las personas que estaban, de cómo era el espacio, y así formar toda la idea del primer día de escuela. O bueno, esto es lo que conocemos actualmente acerca de la memoria y de cómo funciona el cerebro. Sin embargo, hay aún mucho por estudiar y incluso los más grandes especialistas saben que tenemos mucho todavía por aprender de cómo funciona el cerebro. Entonces, ¿cuánta capacidad de almacenaje hay aquí dentro? Resulta que el cerebro humano posee más o menos 100.000 millones de neuronas. Que si digamos que cada una pudiera almacenar un solo recuerdo, realmente nos quedaríamos sin espacio, tendríamos la capacidad más o menos de un iPod. Resulta pues que cada neurona es capaz de formar a su vez 1000 conexiones con otras neuronas, lo que aumenta exponencialmente nuestra capacidad de almacenaje. Pero entonces, ¿cuánto podemos almacenar realmente? Por comparativa vendrían siendo unos 2.5 millones de gigabytes, que si lo transformamos digamos a video son unas 3 millones de horas, lo que te tardaría unos 300 años en ver. Y otro de los superpoderes que tenemos es el de la imaginación, que creemos que esto está relegado para los niños o no sé, para cuando estamos viajando en un bus. Realmente tiene un enorme potencial en nuestra vida cotidiana. Uno de los ejemplos más claros es un estudio que se hizo, en el que se cogió una población que nunca había tocado el piano y se dividió en dos grupos. Uno de estos tenía que practicar piano diariamente por 2 horas y el otro tenía que sentarse enfrente del piano, pero no a tocarlo, a imaginar que lo estaban tocando. Tras la semana de práctica, cuando se fue a comprobar los resultados, las personas que sí habían tocado el piano tenían cierto nivel más elevado que las personas que no lo habían hecho. Pero cuando se le hizo una sola sesión de práctica de 2 horas, en el que las personas que lo habían imaginado realmente tocaron el piano, llegaron a resultados exactamente iguales, en donde los dos grupos no tenían ninguna diferencia en qué tan bien tocaban. Esto nos pone a pensar acerca del verdadero poder de la imaginación. Realmente si nos ponemos a pensar en hacer algo, podemos mejorar. Nos pone a cuestionarnos un poco acerca de cómo usamos nuestro tiempo dentro de nuestra cabeza. Esta no es la única vez en la que un caso de un paciente ha sorprendido mucho la medicina y de hecho ha puesto a pensar bastante cómo es la estructura del cerebro y acerca de lo que sabemos de la conciencia. Es el caso de un hombre francés de 44 años, presentado hace ya más o menos una década, en el que alguien aparentemente normal, que trabajaba, era padre de 2 hijos, casado, un día se despierta con una debilidad en su pierna. Y al consultar al médico se hicieron algunos exámenes y se descubrió que este hombre solo tenía el 10% del volumen cerebral de una persona promedio. Sorprendentemente, este hombre
había perdido más del 90% de su volumen cerebral normal por una condición conocida como hidrocefalia, en la que el líquido que corre por el cerebro se empieza a acumular presionando lentamente el cerebro contra las paredes del cráneo y destruyéndolo en cierta manera por la presión. Esto es lo que explica que el hombre tras tantos años no haya presentado ningún síntoma así como tan agudo, sino que lentamente su cerebro se haya acostumbrado, o eso es por lo menos lo que en el momento se teoriza acerca de por qué él funciona de la manera en que lo hace. De hecho, tras hacerle aún más exámenes, se descubrió que él no presentaba dificultades para escuchar, para ver, e incluso en su nivel intelectual no estaba tan diferente de las personas normales. Su coeficiente intelectual era de 75, y esto aún se mantiene en los niveles promedio. Es por esto que los neurólogos que han intentado explicar este caso realmente concluyen siempre como que la manera en que comprendemos la conciencia actualmente es muy difícil que pueda dar pautas lo suficientemente amplias como para que mentes como la de este hombre puedan ser explicadas científicamente. Prácticamente desde que se inventaron, los computadores nos destronaron en lo que a cálculo matemático refiere, pues estos son miles y miles y miles de veces más rápidos que nosotros en procesamiento aritmético. Además, de pronto nuestro cerebro nos engaña haciéndonos pensar que tenemos grandes capacidades de procesamiento, pero la verdad es que somos un simple procesador serial, ni siquiera un procesador paralelo. Y no solo esto, sino que el computador promedio puede procesar hasta 3 billones de hertz por segundo. Nosotros podemos procesar 200. El fragmento de realidad del cual somos conscientes es verdaderamente muy pequeño, pues nuestra atención está limitada a procesar una cosa por vez. También hay que notar que una de las ilusiones que más es frecuente en nuestra vida cotidiana es en la que nosotros creemos que todo nuestro campo visual estamos perfectamente conscientes de él. Sin embargo, pueden pasar grandes cosas y no darnos cuenta de ello. De hecho, no sé si se dieron cuenta que desde el corte anterior Juanjo está vistiendo otra camisa completamente distinta. Siguiendo con la línea de la computación, podríamos pensar entonces que el cerebro humano es un computador cuántico, por ejemplo. Pero primero voy a tratar de explicar muy brevemente cuál es la diferencia entre un computador normal y uno cuántico. El normal usa bits normales, que son trozos de información que puede estar en dos estados, el 1 o el 0. El computador cuántico usa bits cuánticos. Pero ¿cómo podemos entender los bits cuánticos? Imaginémonos una esfera, en la que sus polos son el 1 y el 0. Ahí podría estar el bit normal. Pero el bit cuántico resulta que podría estar en cualquier zona del espectro de la esfera. Pero esto nos sirve para resolver el misterio de qué es entonces el cerebro. Investigadores de la Universidad de Waterloo en Canadá no están muy seguros al respecto. Pues para ellos hay 3 razones fundamentales por las cuales pensar que la computación cuántica no tiene nada que ver con cómo funciona nuestro cerebro. La primera es que el procesamiento cuántico se da con propiedades temporales que no concuerdan con la forma en que nuestras neuronas procesan la información. La segunda es básicamente la limitación del orgánico, pues resulta que al ser material vivo es complicado que funcione de forma cuántica realmente. La tercera es tan simple como que la investigación psicológica actualmente no requiere de la computación cuántica para explicar fenómenos como la conciencia o el cálculo matemático. Así que los investigadores están casi seguros de que no es por ahí la cosa. ¿Pero esto significa que nuestro cerebro ya está condenado a ser algo muy pequeño, a ser menor que los computadores? Pues no, realmente hay algunas esperanzas bastante interesantes en la tecnología para nosotros. A través de usar una especie de circuito novedoso que da unos pequeños impulsos eléctricos periódicamente alrededor de nuestra cabeza, se ha demostrado que puede aumentar bastante la potencia de pensamiento, de aprendizaje e incluso de recuperación. Los 2 estudios que más han permitido ver esto son, el primero, un caso en el que pacientes que hayan tenido problemas circulatorios dentro de su zona craneana y por ende hayan tenido, digamos, pérdidas de movilidad o de sensibilidad, al ponerle este circuito sobre su cabeza,
empiezan a recuperar sus habilidades mucho más rápido e incluso permite la recuperación de cosas que no se pensaba que podrían haber recuperado dependiendo de la gravedad de sus lesiones. Las academias de vuelo lo que están haciendo es que cogen un piloto experimentado y un piloto novato. Los ponen a ambos en un simulador de vuelo en el que el piloto novato está controlando la aeronave. Y mientras él controla la aeronave, el piloto experto imagina que lo está haciendo. Y por ende, las ondas cerebrales que este transmite son llevadas hacia el piloto novato, dándole corrientazos eléctricos dependiendo de lo que el piloto experto esté pensando. Y esto sorprendentemente ha mostrado resultados en el que aprenden no solo más rápido, sino que también tienen mejores resultados que las personas que no tenían esta clase de ayuda tecnológica. Pero, antes de empezar a ponernos baterías en la frente e irnos a presentar nuestros exámenes, tenemos que ver que esta tecnología aún es muy moderna y no se sabe si pueda tener repercusiones a largo plazo, si realmente está afectando de manera negativa el funcionamiento del cerebro. Así que habrá que esperar unos años más para poder empezar a sacarle jugo. Por último, cabe pensar que el cerebro humano es una estructura realmente fascinante, compleja y capaz de cosas muy increíbles. A pesar de esto, aún queda mucho por descubrir de él y de explotar su real capacidad. Esto significa que entonces somos nosotros los que estamos encargados de esforzarnos constantemente para superar esos limitantes. Y recuerden que el conocimiento está al alcance de todo mundo.